El secreto de Thalía, capítulo 4, de Bárbara Cartland. Después, al llegar a la casa Ashburnham, la princesa los había recibido con los brazos abiertos, reprochándole al conde su larga ausencia. «Debemos celebrar su retorno a Londres, milord», dijo mientras recorrían el salón. «La ciudad no ha sido la misma sin su presencia». Ninguna de las bellas jóvenes que la princesa le presentó habían logrado agradarle, a pesar de que dos de ellas le propusieron divertirse con él apenas sus esposos hicieran lo mismo por su cuenta. Otra joven le pidió su ayuda para convencer a cierto caballero de su amor, que según ella era una pasión desesperada y sin esperanza. Después de todo, fue una noche agradable, se decía Richard al regresar a su casa. Lástima que Vargus no encontrara lo que deseaba. No se había atrevido a preguntarle al conde si planeaba llegar a una relación formal con Genevieve, pues a su amigo le molestaba esa clase de preguntas. Richard tenía tanta admiración por Genevieve que no concebía que el conde no participara de su entusiasmo y que dejara pasar la oportunidad de conquistarla, cediendo el campo a sus rivales. El conde siempre hacía cosas inesperadas, pero aún Richard se habría sorprendido si hubiera sabido a dónde se dirigía en ese momento. El conde llegó a la calle Bond y detuvo el carruaje cerca de la tienda de la señora Burton. «Ocúpate de los caballos, Henry», le dijo a su palafrenero, y a continuación caminó lentamente por la calle. Recordando el encuentro del día anterior con la bailarina francesa, llegó a la conclusión de que le gustaba más la pequeña sombrerera. Recordó el dulce tono de su voz y su expresión de furia cuando le ofreció una propina, lo que no dejó de intrigarle, pues no esperaba semejante reacción. Recordó su mirada y cómo brillaban sus ojos al escuchar algún comentario divertido. Deseaba volver a verla, aunque temía desilusionarse, pero no sabía cómo abordarla por el momento. Recordaba dónde trabajaba, porque el nombre de la señora Burton iba impreso en las cajas de sombreros. Pudo mirarlas cuando la joven abandonó la habitación tan repentinamente, debido a que él le había dado una guinea. Había gastado muchas más guineas en Genevieve, sin que ella pareciera mostrarse muy agradecida. Le desagradaba además la forma en que ella exhibía sus encantos, despojándola del misterio que a él le gustaba encontrar en toda mujer. Con todas las mujeres que trataba, ya fueran del Beaumont o de las que se hacían llamar las impuras de moda, le sucedía lo mismo y, antes que él supiera siquiera si le interesaban, ellas ya habían demostrado, de mil maneras, que estaban locas por él, lo que le robaba toda iniciativa. La noche anterior, por ejemplo, había comprendido que, con un poco de paciencia, habría podido convertir en sus amantes a las dos damas que le presentó la princesa, y ello le hizo perder todo interés. Le dedicó en cambio más tiempo a la joven que pidió su consejo para atraer al hombre que amaba. Disfrutó más de su conversación, pues fue sencilla y franca, y en ningún momento observó en ella ninguna actitud hipócrita. Mientras más trataba a las mujeres, más deseaba encontrar a alguna que no se le ofreciera de manera tan obvia, desde los primeros encuentros. Quería sentirse como ante un tablero de ajedrez, ante un rival capaz, del que no conociera su forma de jugar, de modo que no pudiera anticipar cómo iba a mover sus piezas. Pero todas las mujeres que conocía le revelaban de antemano sus tácticas en cada palabra que pronunciaban. Por ello temía tanto contraer matrimonio. ¿Cómo iba a ser capaz de soportar esa forma de proceder día tras día? Saber que jamás le estaría reservada ninguna sorpresa. Había algo que decir en favor a sus caballos, y era que, con mucha frecuencia, aun los más entrenados y confiables lo sorprendían, lo desconcertaban y a veces lo enfurecían. Al pensar en ellos, le vino a la mente una de las frases que Lord Alvanley leyó en el club y se dijo que, en efecto, los caballos ocupaban el primer lugar entre sus afectos. A pesar de todo, decidió echar de nuevo un vistazo a la sombrerera. Sin duda se desilusionaría, pero al menos sería divertido ver brillar de nuevo sus ojos con furia, antes que se le rindiera como las demás. Se encontraba ya a unos cuantos pasos de la tienda y, antes de decidirse a entrar, reconsideró unos segundos su posición, como acostumbraba cuando vivió en Francia. Miraba distraído la vidriera de una farmacia, cuando escuchó una voz que gritaba su nombre. «Vargus, qué sorpresa»,
Reconociendo la voz, giró sobre sus talones y se quitó caballeroso el sombrero, pensando que había tenido mala suerte al encontrar a Lady Adelaide cuando apenas acababa de llegar a Londres. Se había alegrado de que ella no hubiera acudido a la fiesta la noche anterior, pues le irritaba su forma posesiva. «¿Has regresado, Vargus?», exclamó Lady Adelaide, bajando del carruaje y deteniéndose a su lado, mientras lo miraba arrobada. «Sí, ya estoy de vuelta». «¿Por qué no me lo comunicaste? Llegué apenas ayer». «Sabías que esperaba tu regreso con ansia. Richard debe haberte dicho lo deprimida y sola que estuve durante tu permanencia en el campo», dijo haciendo una pausa, y agregó con malicia: «Espero que solo haya sido el campo lo que te retuvo lejos de mí». «Hay algo que me molesta sobremanera, y es que me piden explicaciones acerca de mis actos», replicó el conde. Pero, recapacitando de inmediato, añadió con un tono diferente de voz: «Repararé mis errores. Entremos en la tienda de la señora Burton y elige un nuevo sombrero». «Vargus», exclamó ella sorprendida. Desde que lo conocía, jamás había tenido el conde una atención así. Solía enviarle flores, pero a través de su secretario. «Por supuesto que me encantaría», concluyó. Esa clase de regalos eran diferentes e implicaban relaciones más comprometedoras. Tal vez, pensó Lady Adelaide, las intenciones del conde tomaban un rumbo distinto, como ella anhelaba. «Será una manera perfecta de celebrar tu regreso, y ya que estemos tan cerca». «Entremos en la tienda, Adelaide. Creo que no hay lugar aquí a que no le venga bien un sombrero nuevo». «Tienes razón, encanto», respondió ella. No se percató del disgusto del conde al ser llamado de esa manera, ni de que él deseó decirle en ese momento que había cambiado de idea. Mientras Lady Adelaide charlaba alegremente, entraron en la tienda, y entonces el conde, como esperaba, divisó la esbelta figura de la joven que, vestida de gris, atendía a un parroquiano. El conde, mientras conducía su faetón por una oscura callejuela, a donde daban las puertas traseras de la calle Bond, se dijo que había procedido con mucha inteligencia. El día anterior le había bastado ver de nuevo a la sombrerera para encontrarla más encantadora que nunca y advertir el raro color de su hermoso cabello. A diferencia de las actrices que conocía, que lograban tonos esplendorosos en el pelo gracias a procedimientos artificiales, el cabello de aquella joven era natural. Era muy delgada, y ello le confería una gracia que hacía que Lady Adelaide se viera gorda y vulgar en comparación. Él se había comportado como un caballero, sin mostrar excesivo interés por la joven, mostrándose atento, en cambio con la dama a quien acompañaba. Lady Adelaide estaba encantada y como pez en el agua. La idea de que el conde la halagara con un obsequio la hacía corresponder con miradas soñadoras y muecas provocativas, que creía irresistibles. La señora Burton le enseñó varios sombreros, y ella se los probó, buscando la opinión del conde. Trataba de encontrar una chispa de admiración en sus ojos. Pidió que le enseñaran otros, a fin de estar el mayor tiempo posible con él. El conde, después que Lady Adelaide se había probado cerca de una docena de sombreros, sin decidirse por ninguno, se dirigió a la señora Burton. «Ayer por la tarde vi un modelo que me agradó mucho. Una de sus empleadas se lo mostró a una cliente en el Hotel Gletcher». Lady Adelaide se llenó de curiosidad al escucharlo, sospechando que había acudido a visitar a alguna corista del Teatro del Rey o de Covent Garden. En realidad no le preocupaba gran cosa, pero no deseaba que se interesara en otra mujer. Esta vez deseaba llegar a obtener lo mismo que la última amiga del conde, quien, según Richard, había recibido joyas de inestimable valor cuando todo terminó. Si las costumbres del conde seguían siendo las mismas, no estaba dispuesta a permitir que otra disfrutara de su esplendidez, aunque, desde luego, lo que más deseaba era que le obsequiara un anillo de matrimonio. Guardó silencio y se limitó a escuchar la conversación que él sostenía con la señora Burton. «¿Podría su señoría describir el sombrero a que se refiere?», preguntaba la dueña de la tienda. «Creo que era negro con adornos en color rosado, o rojo, no recuerdo bien. Tal vez su empleada pueda ayudarme a describirlo. Le preguntaré a Thalía. Quiero decir, a la señorita Carver», dijo la señora Burton, dirigiéndose hacia el mostrador. Thalía fue entonces a la trastienda, regresando con el sombrero pedido, y el conde se alegró de enterarse del nombre de la joven.
Cuando Thalía comenzó a trabajar en el mostrador, empezó a ser conocida como la señorita Carver. A las jóvenes que trabajaban en el taller se les conocía únicamente por su primer nombre, y ellas, cuando la señora Burton no se encontraba presente, seguían llamando del mismo modo a Thalía. Lady Adelaide quedó prendada del sombrero que le trajeron y pidió que se lo enviaran a casa, y el conde ordenó que le mandaran a él la cuenta. A continuación, abandonaron la tienda. Al conde le parecía increíble que Thalía ni siquiera lo hubiese mirado, a pesar de que él mantuvo una actitud discreta. Y ahora, al acercarse a la puerta trasera de la tienda, se dijo que tal vez cambiaría su actitud al verlo llegar en su imponente faetón. El lacayo bajó y detuvo los caballos mientras el conde descendía del carruaje, sorprendido de su propia impaciencia. Le resultaba inusitado encontrar a una dama que no tratara de utilizar sus encantos para atraerlo, como le sucedió tantas veces en algún baile, en un sitio público o en el conservatorio. Se le ocurrió, con las dos damas que le habían presentado la princesa la noche anterior, cuyas inequívocas intenciones lo hicieron aburrirse. Por ello pensó, cínicamente, que sería lo mismo con aquella joven. Al mismo tiempo, no podía dejar de recordar cómo se había escabullido del dormitorio de Genevieve, sin demostrar el menor interés en verle o hablarle. Pronto sabré si no me equivoco al encontrarla diferente, aunque reconozco que ese color de cabello resulta inusitado en una joven de su posición, se dijo. En aquel momento se abrió la puerta de la tienda y salieron varias mujeres a la calle, pero no la que esperaba. La mayoría eran mujeres maduras, a excepción de dos jovencitas, quienes sin duda atendían a los detalles más insignificantes de la confección de sombreros y recibían por ello menos salario. El conde tenía la costumbre de enterarse de todos los detalles cuando alguien o algo le interesaba, y por ello, al salir del club, entró en una librería y compró un libro que le proporcionó información referente a las tiendas y sus empleados. Tenía cuenta corriente en varias librerías de la ciudad, pero la más cercana al club era la de John Hatcher, en el número 190 de Piccadilly. El señor Hatcher surtía la biblioteca de la reina Charlotte, mientras Kennicol, en Pall Mall, era la preferida del rey. Al entrar en la librería reconoció a mucha gente de la alta sociedad, entre otros clientes menos ilustres, y la mayoría conversaban y tomaban café. John Hatcher lo había reconocido de inmediato y, saliendo a su encuentro con una reverencia, le expresó el placer de que le causaba verlo, invitándolo a entrar. El conde era su cliente, pero siempre a través de su secretario, quien encargaba que mandaran los libros a la casa Hellington. Ahora, él le explicó lo que deseaba. «Será sencillo complacerlo, milord», le respondió el señor Hatcher. «Tengo un libro llamado Memorias de un sastre, de William Abbott, y existe otro que contiene todo lo que desee saber acerca de almacenes, desde tiendas de abarrotes hasta las dedicadas a la venta de artículos para caballero. Se llama Cranford, y fue escrito por la señora Gaskell». Le mostró los 2 ejemplares y el conde adquirió ambos, y haciendo caso omiso de las protestas del señor Hatcher, se negó a que se los enviaran, decidiendo llevarlos él mismo. De regreso a casa, leyó ansioso las páginas de los volúmenes, y ahora al mirar a las mujeres que salían por la puerta trasera de la tienda y que lo miraban asombradas, se decía que era muy difícil que tuvieran lo que los sirvientes llamaban un protector que esperara por ellas a la salida. Las mujeres seguían mirándolo intrigadas y algunas volvían la cabeza al llegar a la esquina. El conde esperaba impaciente la salida de Thalía, pues no suponía que saliera por la puerta principal. A los pocos minutos la vio. Llevaba puesto el mismo sombrerito que usaba cuando la conoció en la casa de Genevieve, y el que, al cerrar la puerta de la tienda, le impidió ver que alguien le esperaba. Lo primero que percibió fueron los caballos y, al levantar la vista, vio al conde junto a ella. «Buenas tardes, señorita Carver». Ella, sorprendida, no pudo responder de inmediato, pero un instante después le dijo: «Buenas tardes, milord». Iba a proseguir su camino, pero el conde se lo impidió. «Espero que me permita acompañarla hasta su casa. El coche nos aguarda». «Se lo agradezco mucho, pero alguien me espera». El conde miró a su alrededor buscando algún carruaje, pero solo vio una carreta en la calle y algunos transeúntes. «Parece que se equivoca, señorita Carver, pero insisto en mi invitación. Será un placer llevarla a su casa». «No puedo aceptarla, milord»,
respondió Thalía en un tono severo. Y, antes que pudiera detenerla, se alejó caminando a toda prisa. La miró irse sin saber qué hacer. Mientras la observaba, vio que una mujer vestida de negro se le acercaba y, después de un breve intercambio de palabras, ambas daban vuelta en la esquina. El conde subió a su carruaje, fustigó los caballos, y al llegar al final de la calle vio que Thalía y su acompañante daban vuelta en High Hill. La siguió, pero, a media calle, un carruaje que descendía de la calle Dover le impidió el paso. Cuando logró pasar, solo pudo ver el borde del vestido de la joven al dirigirse al pasaje de Lansdowne. Ello le dio una idea del rumbo que llevaban, pues el pasaje era un atajo para llegar a la calle Curzon. El conde dirigió los caballos hacia la plaza Berkeley y, pasando por la calle de Lansdowne, llegó a la calle Curzon, descubriendo que las dos mujeres estaban a punto de perderse de vista. Comenzaba a irritarlo aquella persecución, pues no lograba darles alcance, y se sintió burlado cuando las vio desaparecer bajo el arco que daba acceso al mercado del pastor. Le era imposible seguirla ahora con su faetón, pero al menos ya tenía una idea de dónde vivía. Entonces tomó una decisión. «Henry», le dijo a su lacayo, «ve al mercado del pastor y averigua todo lo que puedas acerca de la señorita Carver, dónde y con quién vive. El lugar es tan pequeño que cualquiera te podrá proporcionar los datos que necesito. Confío en que serás discreto y que averiguarás lo que te pido. Lo haré tan rápido como pueda, milord». Estaba acostumbrado a esa clase de encargos, pues llevaba y traía mensajes, flores y obsequios a las damas, en quienes el conde se interesaba. Cuando se encontraba entre la servidumbre, hacía mofa de sí mismo, llamándose Eros. «Vamos, Henry, no vemos tus alas y creemos que no te saldrán nunca», solían decirle las doncellas en tono de broma. «No se imaginan las cosas que puedo hacer con mi arco y mis flechas», les contestaba él. Entonces acostumbraban corretearlo por los pasillos, hasta que el mayordomo o el ama de llaves les llamaba la atención. Descendiendo del vehículo, Henry se encaminó al mercado del pastor. Admiraba mucho al conde, como los demás sirvientes, no solo por su apariencia, sino por su destreza en los deportes, y consideraba un honor trabajar bajo sus órdenes. El conde no se percataba de que la gente que tenía a su servicio prefería trabajar en casa de un hombre soltero, pues cuando había una esposa que diera órdenes, su libertad se veía restringida y tenían más trabajo. El conde, en cambio, no les causaba problemas, sabía ser generoso y los trataba bien. Más de un sirviente se quejaba de su antiguo trabajo, debido a que la señora de la casa se mostraba exigente y meticulosa, llevando cuenta de cuánto se gastaba. Por todo ello, les resultaba muy grato prestar sus servicios al conde. Henry estaba seguro de que si su amo buscaba algo en aquel lugar, no sería una esposa, sin duda. Sus intenciones eran otras al demostrar interés en la chica vestida de gris. En los establos solían correrse apuestas acerca de cuánto tiempo tardaría el conde en sustituir a la última de sus amigas. «Apuesto que ésta aprovechará la oportunidad», se dijo Henry. A las 6 de la tarde ese mismo día, el conde se hallaba sentado en su biblioteca leyendo el periódico cuando el mayordomo anunció que Henry deseaba verlo. «Hazlo pasar», respondió de inmediato. Al observar el aire de satisfacción de Henry, supo que había tenido éxito. Su sirviente era un hombre de pequeña estatura, que parecía más joven de lo que era y que tenía una rara habilidad para manejar a los caballos. Era muy honesto y, como él, amante de la aventura. Dejando a un lado el Morning Post, le preguntó: «¿Y bien, Henry?» «Averigüé que vive en el número 82, en una casa chiquita». «¿Sola?» «No, milord. Vive con su madre enferma, a quien visita un médico a menudo. La mujer que la acompañaba era la sirvienta, llamada Hannah, quien es muy exigente al hacer sus compras, pues siempre exige lo mejor». El conde sonrió, imaginándose a Henry, cuando interrogó a los carniceros del lugar, que tanto abundaban en el mercado del pastor. «¿Alguna otra cosa, Henry?» «Todos hablan muy bien de la damita. Dicen que pasó muchas estrecheces con su madre hasta que consiguió el trabajo en la tienda. Están al día en el alquiler y nunca le piden favores a nadie». «Gracias, Henry», respondió el conde, pues era todo lo que deseaba saber sobre la joven. «Ha sido un placer, milord». El conde no solía darle confianza a la servidumbre, pero con Henry era más tolerante, sin saber por qué, diciéndose que tal vez se debía a su frágil apariencia o a que había sabido ganarse su confianza. Durante la guerra, el conde había aprendido a olvidarse de los convencionalismos y a valorar a los hombres,
Confiaba en Henry y él le correspondía sin reservas. Levantándose de su asiento, tomó su sombrero y se dispuso a salir. El portero de guardia le preguntó al verlo: ¿Desea algún carruaje, milord? No, esta vez caminaré un poco. Se dirigió al mercado del pastor, pues la distancia era corta y, de todos modos, no podía entrar al mercado con su carruaje. A pesar de lo avanzado de la tarde, las pequeñas tiendas permanecían abiertas, a diferencia de los grandes almacenes que tenían hora fija para cerrar. Todas las gentes del lugar se conocían y se trataban con familiaridad, como si aquello fuese una pequeña aldea, costumbre que persistía desde tiempos remotos. No tuvo dificultad en localizar el número que buscaba. Todas las casas eran parecidas y supuso que la habitaban artesanos. Le agradó la pulcritud que mostraba el exterior de la casa marcada con el número 82. Las cortinas de las ventanas estaban inmaculadas y la aldaba, aunque antigua, se veía reluciente, reflejando los rayos del sol sobre su superficie. La hizo sonar varias veces y segundos después escuchó que alguien bajaba una escalera que no tenía alfombra. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.